En esta segunda unidad ya vamos a hablar acerca de lo que es el lenguaje C y sus elementos básicos. Ya haciendo como una introducción pequeña, le quise agregar algunos elementos más de lo que es ya la programación y los elementos básicos del lenguaje C y de este compilador. Vamos a iniciar entonces. Aquí comenzamos con este primer punto, estructura general del programa. Ya esto lo habíamos visto en el video anterior, pero aquí debemos de repetirlo porque forma parte de esta unidad y es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, de que en un programa podemos tener lo que sería la cabecera, donde vamos a colocar el nombre del programa, datos de entrada, datos de salida. Todos esos datos que vamos a necesitar los colocamos ahí, lo que serían funciones, o sea, las variables, lo que serían las funciones. Si vamos a necesitar alguna función, también la podemos hacer. Declaraciones donde estarán la variable, constante, nuevo tipo de datos. Esta parte aquí donde dice de la cabecera, serían mensajes que vamos a colocar, donde puede estar el nombre del programa y algunos datos como datos de entrada y de salida que vamos a utilizar con la variable. Aquí es que ya se declaran lo que son las variables y la constante y cualquier dato que vamos a necesitar. Las asignaciones de valores, si algunas variables van a tener alguna asignación de valor o si vamos a hacer también luego las entradas, las instrucciones de almacenamiento de memoria, también lo que tiene que ver con el control, las instrucciones de control de flujo, y ahí en esa parte lo que tiene que ver con los procesos y ya la salida, o sea, el resultado, lo que vamos a tener como resultado. O sea que el programa tiene varios elementos, varios puntos que podemos ir desarrollando. Lo que tiene que ver con la creación de un programa, la programación es un proceso que se utiliza para idear y ordenar las acciones que se realizan en el marco de un proyecto. Es preparación de máquinas para que cumplan con cierta tarea. O sea, usted realiza un sinnúmero de órdenes en un programa para crear o un programa nuevo que va a hacer una tarea haciendo que la máquina funcione. Esto es para la solución de un problema. ¿Cuál es el problema? Usted necesita una calculadora, usted necesita un programa para imprimir factura, dependiendo lo que usted necesite, el problema que exista o la situación que exista en una empresa o en un lugar, entonces se le busca una solución a través de lo que es un programa. Funciones de un programa. Una vez que un programa no presenta errores, se encuentra listo para ser ejecutado. Cuando los datos están disponibles, el programa comienza a operar sobre ellos, es decir, comienza a procesar la información hasta obtener y presentar los resultados. Esto es lo que quiere decir que cuando vamos realizando el programa, puede que el programa tenga errores, puede que el programa no haga exactamente lo que nosotros queremos. Cuando compilemos, nos dé errores y hasta que no resolvamos esos errores de sintaxis o de lo que es el proceso, el desarrollo del proceso, la organización y todo eso, el programa no va a funcionar. No va a generar ese objeto que es ese ejecutable que va a hacer las funciones. Entonces, cuando ya todo está bien, entonces ya nos va a presentar esos resultados que queremos. El proceso de ejecución. ¿Cómo es ese proceso de ejecución? Como podemos ver, creamos el código fuente, escribimos todos los códigos en el lenguaje que sea, lo compilamos en la computadora. Si no hay errores, nos crea un objeto o un ejecutable, pero si hay errores en la ejecución, si no hay errores, se crea ese objeto y el programa ya es ejecutable, lo podemos poner en marcha. Pero si hay errores, hay que arreglar esos errores, hay que volver otra vez atrás. ¿Cómo nos damos cuenta de esos errores? Cuando hacemos la compilación. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Elementos léxicos del programa. Esta parte léxicos del programa, eso tiene que ver con lo que es la sintaxis. Como quien dice, en el español existen reglas gramaticales y de sintaxis, asimismo los lenguajes de programación que vienen siendo como un idioma diferente. Cada lenguaje de programación es como un idioma diferente, tienen su sintaxis, tienen sus reglas.
no obedece a las reglas de sintaxis de ningún idioma. Los lenguajes de programación y lo que es los léxicos de programación no tienen que ver con inglés ni español ni nada. Ni es de forma estándar sistemática. No hay una forma específica que para todo es lo mismo. A pesar de que cualquier escritor en particular vaya a pedir prestado las estructuras de control general, la sintaxis y el estilo, por ejemplo, de algún lenguaje de programación convencional. Esto es lo que quiere decir que tal vez el estilo de programación sí puede ser el mismo, pero la sintaxis, lo que es todos los comandos y todas las líneas de código no van a ser la misma y va a existir una sintaxis dependiendo del programa que debemos de cumplir. Pero en cada caso que se quiera ejecutar, se debe llevar a forma de programa para que no genere mensajes de error. O sea que dependiendo, usted coge un programa ya hecho en un lenguaje, le cambia los comandos y ahí le va a funcionar. La fuente popular incluye la sintaxis de Pascal, Basic, C, C++, esos son algunos de los más comunes. Ok, ahora sí llegamos a la parte de lo que es un intérprete y un compilador, que estos lenguajes de programación moderno utilizan lo que es el compilador. ¿Por qué? Porque el intérprete hace una traducción todo lo que se va digitando, pero tiene una mayor duración al proceso de generar ese programa o de hacer esa compilación. Entonces los compiladores lo hacen en un tiempo menor. Un compilador es un programa que se encarga de traducir del programa realizado por el usuario, o sea, traducir eso que digitó esa persona al lenguaje que la computadora lo entienda y que pueda entonces utilizar la computadora. O sea, que el programa que usted generó use la computadora. Esta operación recibe el nombre de compilación. El programa es traducido completamente antes de que se ejecute y por eso el tiempo es mucho más breve. Aquí lo que tiene que ver con la depuración de un programa para que no dé errores, que anteriormente mencionamos algo del tema. La realización de un programa de computadora dirigido a la solución de un problema, como dijimos también anteriormente, contempla varias etapas y entre ellas está lo que es la depuración y prueba de un sistema. Se busca eliminar cualquier error en este proceso de depuración y prueba, eliminar cualquier error que pueda producir o arrojar el sistema o el programa que estamos generando. Se realiza desde la primera sentencia o de la primera línea que creamos hasta su puesta en marcha o uso. Por ejemplo, en C, si usted no coloca una llave, ya ahí hay un error y no va a funcionar. Son dos llaves y usted nada más coloca una, ya ahí se dañó el programa. Al final lleva punto y coma, no lo puso, ahí se dañó el programa, un ejemplo. Estoy dando ejemplo. Entonces, con una sola, por ejemplo, si es un letrero que dice hola y usted no le pone la H, ahí sí va a funcionar. Pero en lo que tiene que ver con la sintaxis, con las reglas, con una sola cosita que no cumpla, ahí se daña todo. Va a dar error. Realizada en los laboratorios, o sea, en las empresas que crean los sistemas, ahí se ven, se prueban los programas y se elimina todo, pero también en el campo a implementar, o sea, en la empresa donde se va a utilizar, también ahí todavía, antes de ya ponerlo totalmente en marcha, ahí también todavía se siguen revisando algunos detallitos. Aquí hay un punto que ya lo habíamos visto también anteriormente, que tiene que ver con las variables. Ahí la definición de datos. Datos son todas las variables que vamos a utilizar, variables o constantes, son datos y serían todos los elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo, para una suma necesitamos el primer número, el segundo número y necesitamos el resultado. Entonces vamos a tener tres datos y esos tres datos van a ser tres variables, las cuales en este caso serán cuantitativas porque serán de números. Pero si aparte de sumar un número, vamos a sumar dos números y vamos a colocar el nombre de quien hizo la operación. Entonces ahí vamos a agregar una variable que se va a llamar nombre y esa variable va a ser cualitativa porque va a ser de una cualidad o va a ser un texto. Pero también si vamos a sumar dos números y lo vamos a dividir entre 10, lo podemos hacer normal como con un cálculo, pero podemos colocar una variable que se llame número de división y esa variable va a tener un valor de 10
desde el principio hasta el final del programa. Entonces, ahí vamos a tener los datos que van a ser nombre, número 1, número 2, resultado, constante y resultado 2, porque al final vamos a tener otro resultado. Entonces, o lo pudiéramos hacer con un solo resultado también, realizando la operación, dos operaciones. Entonces, esos serían todos los datos y van a ser variables y constantes y pueden ser cuantitativas o cualitativas. Los tipos de datos pueden ser de carácter, va a tomar, cuando son caracteres que va a tomar una letra, por ejemplo, la letra A. Alguna gente utiliza carácter también, la pronunciación. Entonces, lo que son de cadenas, en vez de una sola letra, van a tomar varias letras, como por ejemplo, el nombre, Luis, o el título de un libro, La Odisea. Esos son ya cadenas, porque son varias letras combinadas. Entonces, aquí ya nos da los números, los tipos de datos numéricos y lógicos que puede utilizar en la programación, que serían enteros, que serían los números 1, 2, 3, negativo, 3, 2, 1, o sea, los números positivo y negativo. Y un ejemplo sería la edad, por ejemplo, 29. Entonces, el real, ¿cuál es la diferencia? Que el real te toma decimales, te toma números que no son exactamente de un solo dígito, sino que te aceptan algo después de ese número dividido como si fuese una fracción, por ejemplo. En este caso, usted puede pesar 75.3 libras o tener una altura de 172.7 pulgadas. Los años, por ejemplo, aquí dice 29, una persona puede tener 29 años, aunque pudiese tener 29 y medio, pero casi siempre lo que se toma es ese 29 solamente. Pero, por ejemplo, en este caso del año, una variable año nunca va a ser 1976.8 o tú no vas a tener 5.3 hermanos. O sea que hay variables que sí se definen exactamente con un número y hay otras que sí pueden tener decimales. Ya la parte lógica tiene que ver con cuando a veces vamos a tomar una decisión. Si pasa esto, vamos a sumar, pero si pasa otra cosa, vamos a restar. Entonces, ahí hay variables que son lógicas, que solamente sería falso y verdadero. O sea, si es mayor de 5, le sumamos 10. Eso es, si es verdadero, le suma 10. Si es falso, se queda igual, un ejemplo. Eso es lo que tiene que ver con esa parte. Aquí hay mucho más información de cómo se generan, cómo se declaran las variables. Por ejemplo, lo de carácter, que es una sola letra, se declaran con sharp. Los enteros cortos, con short. Los enteros también se ponen con in. Los enteros sin signo pueden ser un inside. Los enteros largos long. Los flotantes o como mencionamos anteriormente, que están, tienen la particularidad de que pueden ser, por ejemplo, 3.5, así los decimales, se dice float, y los flotantes doble, eso quiere decir double, esos son como lo que tienen para una mayor cantidad, por ejemplo, para abarcar una mayor cantidad. Aquí importante, short, int y float, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por ejemplo, el char o carácter va a tomar desde lo que tendría que ver con, por ejemplo, la letra. Aquí lo simboliza como con un número de menos 128 a 128. Pero, por ejemplo, aquí en tiene que ver con in, nos damos cuenta que dice 32.768 negativo a 32.767. Si el número que vamos a utilizar es mucho más grande, entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, otro que abarque más, como el long aquí, que abarca desde, por ejemplo,
llega hasta 4 millones, aquí desde 0 a 4 millones, dependiendo así, podemos ir utilizando una variable de. Y aquí como se dan cuenta, eso es 10 a la menos 38, 10 a la menos 308. Eso tiene que ver con los decimales. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta más o menos qué variable, dependiendo de lo que vayan, el proceso que vayan a realizar. Aquí también están los símbolos que se utilizan en lo que tiene que ver con la programación. Estos símbolos son muy importantes. Ahora mismo no lo vamos a utilizar, pero quise colocarlo aquí para que ya lo vayan. Vamos a utilizar, por ejemplo, la suma o la resta, la multiplicación, la división, el por ciento, pero ya estos otros de lo que son los, por ejemplo, para añadir, por ejemplo, si queremos que se cumplan las dos funciones, si queremos que se cumpla una o la otra y así sucesivamente, hay diferentes, por ejemplo, mayor, mayor, igual. Eso lo vamos a utilizar más luego. Ahora nos vamos con las 4 operaciones fundamentales, incluso no en esta clase, sino más adelante. Pero le quise colocar para que ya vayan leyendo y se vayan aprendiendo estos conectores de I, o XOR, para que más o menos ya vayan entendiendo un poquito. ¿Cómo declarar las variables? Para declarar las variables se utilizan de esta forma. Por ejemplo, int contador define una variable con el nombre contador de tipo entero. Int quiere decir entero y la variable se llama contador. Int cont igual a 0, ahí estamos desde el principio inicializando que esa variable tiene un valor de 0, desde que la estamos declarando. Int con, cons2, const igual a 0. Ahí estamos diciendo, declarando varias variables en una sola línea. Una que se llama con, otra que se llama con2 y otra que se llama con n y que es igual a 0. Entonces, luego también, por ejemplo, si es una variable flotante, podemos declarar de esta forma, float científica, 10.1, eso quiere decir que se llama científica y que es 10.1, incont, que es igual a con más 1, y así esa es la forma como se le pueden ir dando valores a la variable. Ven, ahí está diciendo con más 1, si con vale, por ejemplo, aquí, que dijimos que con, por ejemplo, aquí le pusimos 0, entonces sería 0 más 1. Y así esa es la forma en que se pueden ir declarando las variables y colocándole algunos números. Aquí nos habla de la diferencia entre print y scan. Eso es sencillo, miren. Print es como imprimir en inglés, es como lo que vamos a imprimir en la pantalla. ¿Qué queremos que aparezca en la pantalla? Y va a estar en 2 comillas. Scan es para usted leer una variable, introducirle datos a esa variable y también para luego mostrar esos resultados en la pantalla también, pero el resultado de esa variable o de alguna variable. Entonces, la diferencia entre print y scan es que una es para imprimir en la pantalla y la otra es para entrada y salida de datos. Entrada y salida de datos. Entonces, ahí es que está la diferencia. Por ejemplo, más adelante aquí vamos a poder ver el uso de print y scan. Una sentencia, cada línea o frase de programación compuesta. ¿Qué quiere decir? Una sentencia puede tener más de una línea, puede, dependiendo del lenguaje de programación también, pero por ejemplo, cuando usted escribe print, hola amigos, eso es un signo de admiración que es solamente para parte del texto, slash n, eso, si le quitamos ese slash n, funciona bien. Eso es, son algunos elementos que se utilizan. Por ejemplo, en este caso, si queremos que el cursor, en vez de quedarse aquí al final, pase a la próxima línea. Como dice aquí, salto de línea. Como también pudiese ser una tabulación, si le ponemos una T aquí, o si le ponemos una B, borra un carácter hacia atrás, o si le ponemos aquí también, por ejemplo, lo envía al final de la cadena si le ponemos un 0. Entonces, hola N, me llamo Luis, slash N, slash T, saludo. Lo que va a hacer es hola en la primera línea, va a pasar a la segunda línea, me llamo Luis, entonces ahí va a haber un espacio, una tabulación y va a aparecer la palabra saludos. Esa línea de comando, eso sería lo que haría. ¿Por qué le puse esta partecita? Para que ya vayan entendiendo por si en algún momento ven alguna programación que tenga uno de estos elementos, ya ustedes se den cuenta. Por ejemplo, aquí este programa que ya lo habíamos visto, eso lo que pone es hola amigos. Ahí no tiene el slash n. Aquí si le ponemos la n,
lo que hace es que nos manda a la próxima línea, pero es lo mismo, va a ser lo mismo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería slash asterisco, eso es un mensaje que estamos colocando. Entonces aquí está en la biblioteca, main, y ahí ve, eso es un mensaje. Eso no importa, eso no va a salir en el programa. Lo que coloquemos ahí es como para leerlo, no para que salga en el programa, ¿ok? Entonces luego, por ejemplo, CLRSCR, eso es para borrar la pantalla. Y esto que está aquí al lado con 2 barras, eso también es otra forma de hacer mensajes. ¿Qué importancia tiene cuando es slash asterisco? Que usted puede utilizar varias líneas, un mensaje hasta de 5 o 6 líneas, usted lo puede colocar ahí de 2 o 3 líneas, lo puede colocar aquí. Cuando es con 2 barras, es solamente lo que usted coloque después de esas 2 barras. Print hola, va a imprimir hola, y aquí hay un comando que dice get, espera que se presione una tecla. Eso es para que el programa no salga inmediatamente, pero hay otras formas que no hay que colocar esto que también el programa no sale. Entonces aquí le puse el ejemplo del algoritmo que ya habíamos hecho de sumar 2 números. Este sería el programa en C de cómo sumar 2 números. Por ejemplo, int n1, int n1, n2 y sum. Estamos declarando 3 variables de números que se llama n1, n2 y suma. Print, digite el primer número, scaf slash d y n1, eso quiere decir que vamos a leer la variable n1. Pero ¿qué quiere decir? Miren, ese slash d lo que quiere decir es que vamos a poner un número entero, pero si lo quitamos no hay ningún problema, va a funcionar igual. Entonces aquí, print, digita el segundo número, ahí digitamos el segundo número, entonces decimos que sum es igual a n1 más n2, luego print, la suma es, y aquí ponemos sum, que es el resultado que ya hicimos aquí, y ahí nos va a aparecer la cantidad. Aquí hay, por ejemplo, un puntito que también quise para que lo que es el go to see, CRLSR para borrar, el go to see 1010 quiere decir que lo va a mandar a la línea 10 en la columna 10 y ahí va a comenzar a imprimir eso y va a decir estoy en la fila 10 en la columna 10. Esto es otra herramienta, el go to see, que se lo quise colocar ahí para que también vayan aprendiendo de esa herramienta que dependiendo, ahí le va a aparecer en el lugar que ustedes quieran lo que van a imprimir. Aquí también hay un puntito que quiero mencionarse, lo que tiene que ver con lo que son los arreglos. Los arreglos es como si usted declare una variable entera, por ejemplo, A es igual a array 6. Eso lo que quiere decir es que la variable A va a tener 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde usted aquí puede colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números diferentes. El objetivo de esto es en una sola variable tener 6 espacios. Usted va a tener la variable A en el espacio 1, A en el espacio 2, A en el espacio 3, A en el espacio 4. ¿Para qué le coloqué esto? Esto es solamente para que vayan teniendo una idea de que también existen estas estructuras, pero no la vamos a utilizar ahora, ninguna de esas, eso no lo vamos a utilizar ahora. Ahí ya finalizamos y lo que sigue a continuación es probarle, enseñarle un poquito de la programación que ya le fui mostrando.